Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Iniciamos esta segunda hora de Es la Mañana de Federico en Es Radio. Hoy, 28 de julio de 2014, lunes, nos espera una jornada de muchísimo calor. Por supuesto, estamos en verano y lo cierto es que va a haber cielos despejados prácticamente en todo el país, así que aquellos que disfrutan de vacaciones van a tener muy fácil poder hoy pasear o ir a la playa. Están en alerta amarilla, de hecho, por altas temperaturas en Castilla-La Mancha, también en el litoral este de Andalucía, y estamos aquí en Madrid, así que mucha precaución, sobre todo les recomendamos no salir en las horas centrales del día. Alerta amarilla por tormentas en el Pirineo Oriental. Las temperaturas siguen subiendo. En Madrid, de momento, estamos a 25 grados ya a las 8 de la mañana. Hoy vamos a llegar hasta los 36. La máxima se va a registrar en Ciudad Real, nada menos que con 39 grados. Y la mínima hoy estará en León con 12 grados. Hasta aquí el tiempo. El 94% de nuestra energía producida en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Bueno, el caso de la familia Pujol, los escándalos que afectan de lleno a los Pujol, se cuela seguramente en las reuniones previstas para esta semana. Hoy mismo Mariano Rajoy recibe en la Moncloa al líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el miércoles hace lo propio también con Artur Mas, así que imaginamos que será uno de los asuntos que se aborde, sobre todo porque se va a hablar del proceso separatista, aunque es cierto que hay poca expectación ante estas citas, o al menos no se espera que se llegue a ningún tipo de acuerdo, porque lo que está dicho hasta ahora es prácticamente lo que seguramente oiremos después de esos encuentros. El viernes el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, emitía un comunicado en el que intentaba explicar las informaciones que se han ido publicando en las últimas fechas, sobre todo a primeros de julio, que hablaban de que tenía dinero en el extranjero sin declarar a Hacienda. Pero lo cierto es que no arrojaba ningún tipo de explicación, sí reconocía que eran ciertas, pero no hablan ni de la cuantía que tiene concretamente en el extranjero, y además decía que se trata de una herencia de su padre, que habrían sido beneficiarios de ello sus hijos y su mujer, que él intentó o en su momento pensó que debía rechazarla, pero que no quería contravenir la última voluntad de su padre. Son las explicaciones que llega a dar en esa nota que se publicaba el viernes, y afirma que no ha encontrado nunca el momento adecuado para intentar regularizar todo ese dinero. Eso cuando estamos hablando de que han pasado 30 años. Ha tenido nada menos que 3 décadas para regularizar la situación y dice que no ha encontrado el momento apropiado. Pujol ha negado siempre todas las informaciones que afectan a su familia, e incluso se burlaba y ponía en duda la actuación de la UDEF. Recordarán que lo hacía en una entrevista en Antena 3. ¿Qué coño es esto de la UDEF? Ahora todavía no sabemos si hubo o no hubo un borrador. Si ese borrador se hizo de una forma subrepticia, clandestina e ilegal, o bien el Ministerio lo autorizó, o bien si no existe y no lo ha indagado. Bueno, son declaraciones que realizaba en enero del año 2013. ¿Por qué entonces ahora emite ese comunicado reconociendo que sí tiene dinero en el extranjero? Bueno, pues lo cierto es que parece que todas las intenciones son que las responsabilidades caigan plenamente en Jordi Pujol, sobre todo porque tiene una edad avanzada y es difícil que pudiera entrar en prisión si finalmente saliera culpable de todos los casos que se están investigando, y de esa manera también intenta que no salpique todo este asunto a CiU ni tampoco a Artur Mas o al proceso separatista, que es al final el último objetivo que pretenden llevar a cabo los nacionalistas. De hecho, prueba de esta estrategia es el hecho de que Artur Mas el viernes respondía a este comunicado diciendo que todo esto es un asunto personal. Eso sí, ya el fin de semana, desde Convergencia, Josep Rull, recientemente nombrado número 2, afirmaba que lo que tienen que hacer es una refundación del partido, pero no decía cómo, ni tampoco los posibles cambios de cara, ni mucho menos, así que imaginamos que es una estrategia simplemente para intentar lavar la cara de cara a la opinión pública. Escuchamos lo que decía Josep Rull. Yo abrí una nueva etapa que estaba determinada en la culminación, en la refundación de aquel partido. Queremos reformar el partido para impulsarnos al día en muchos aspectos, en relación al reformamiento de nuestro compromiso social con la gente de este país. Y nuestro reformamiento en una manera concreta de hacer política honesta y transparente.
Y es triste haber cerrado una etapa de esta manera, pero Cataluña está por encima de toda persona, por muy relevante que ésta haya sido. Bueno, y en toda esta estrategia también entra de lleno la prensa catalana. El diario La Vanguardia este fin de semana nos presentaba un Jordi Pujol que ha vivido, dice, 18 días de pesadilla, de intenso tormento, en los que supuestamente incluso habría llegado a decir si pudiera quemar ese dinero. Es lo que publicaba el periódico catalán, que también contaba que Pujol ya ha pagado 2 millones a Hacienda y cifraba en apenas 4 los que tendría en Andorra. Conscientes de que en cualquier caso, a pesar de toda la estrategia que están llevando a cabo, sin duda en Convergencia ven cómo les está afectando de lleno, pues van a intentar dar algún tipo de paso, pero ya les digo que seguramente de cara a la galería. En la oposición lo que piden es responsabilidades. Concretamente, Iniciativa ha reclamado incluso que se le quiten todos los privilegios a Jordi Pujol como expresidente de la Generalitat, que son muy cuantiosos, como viene sucediendo con todos los expresidentes autonómicos que gozan de un elevado sueldo, tienen chofer, tienen secretaria y disponen también de diferentes despachos a los que acuden. Desde el Partido Popular Catalán, Alicia Sánchez Camacho lo que ha pedido es una comisión de investigación. Que durante 34 años los catalanes hemos sido víctimas de una gran mentira, de un gran engaño histórico. Y los catalanes nos merecemos todos saber lo que ha ocurrido y que tanto el presidente Pujol como el partido de Convergencia y Unió den explicaciones ante la gravedad de lo ocurrido y ante la trascendencia tan grave de los hechos que se acaban de reconocer. Y también han hablado en el Partido Socialista, aunque sin referirse expresamente a los Pujol, Pedro Sánchez sí decía que otros, en lugar de preocuparse del patrimonio, lo que hacen es mucho patriotismo de cara a los demás, pero en realidad están pendientes de hacer fortuna. También se pronunciaba, hablando ya más específicamente de los Pujol, Carmen Chacón y Miquel Iceta del PSC. A vosotros no se os llena la boca de patria, pero hacéis patria todos los días, no como otros. Qué hipócrita el patriotismo de quien, cuando tiene que elegir entre patria y patrimonio, elige patrimonio y se lo lleva a un paraíso fiscal de al lado. Una profunda decepción como catalanes, una muy profunda preocupación por la gravedad de lo conocido ayer y una necesidad urgente de explicaciones por parte del presidente Pujol. Muchos catalanes hoy sentimos una sensación de decepción profunda, porque una persona que ha tenido unas responsabilidades tan importantes a lo largo de tanto tiempo haya producido un engaño, una ilusión fiscal de estas características. Por lo tanto, yo hoy solo quiero recordar que a los políticos se nos exige, y desde luego con justicia, una ejemplaridad fuera de toda duda. Por cierto, que el PP y el PSOE solo reclamen explicaciones de todo lo que afecta a los Pujol cuando ha salido esa nota en la que Jordi Pujol reconocía tener dinero en el extranjero y no lo hayan estado reclamando y haciendo oposición después de que llevemos meses conociendo a través de la prensa todas las informaciones y los escándalos, además de los casos de corrupción como el caso de la ITV o el caso Palau y, por supuesto, la fortuna que hemos ido desgranando en este programa y que hemos conocido a través, entre otros, del diario El Mundo, que tienen en el extranjero los hijos de Pujol y también la propia mujer y el propio expresidente catalán. Les recomendamos que lean el artículo en Libertad Digital del director de este programa, Federico Jiménez dos Santos, que titula La herencia de los Pujol o el tren blindado del nacionalismo catalán, en el que dice que lo único que no es mentira en la carta de Jordi Pujol es que desde el año en que llegó al poder ha ocultado en el extranjero su fortuna a Hacienda. Dice el director de este programa que el proceso separatista está blindado mediática y políticamente y por eso mismo acabará llegando a su estación término. No habrá choque de trenes, como repiten en aburrida metáfora los que pretenden igualar la legitimidad de la Cataluña separatista y la unionista de la España dispuesta a disolverse federalmente y la empeñada en no hacerlo. Los gobiernos de UCD, PSOE y PP aceptaron la colocación de unas líneas enemigas dentro de nuestro propio país y han respetado bajo cualquier circunstancia esa condición inapelable, indiscutible y solo en los plazos negociables del poder nacionalista catalán. Es parte de lo que dice Federico Jiménez dos Santos en ese artículo que sin duda les recomendamos, donde analiza todas las informaciones y ese comunicado emitido el viernes por Jordi Pujol. Hay más noticias, las repasamos en los titulares con la ayuda de Esmeralda Ruiz y Silvia Ribeiro.
Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se reúnen hoy en la Moncloa para acordar una postura común sobre Cataluña. Antes, la ejecutiva de ambos partidos debatirán sus posiciones en las sedes de Génova y Ferraz. El Partido Socialista convoca por primera vez a su nueva dirección después del Congreso Extraordinario que ha ratificado a Sánchez como secretario general de los socialistas. La Fiscalía Anticorrupción comunica hoy a la juez del caso ERE en Andalucía, Mercedes Alaya, que tribunal es el competente para seguir con la instrucción. Alaya no puede juzgar a 7 nuevos imputados, entre ellos los expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, por su condición de aforados. UGT no solo falseaba facturas en Andalucía, sino en toda España. Según el diario ABC, el sindicato utilizaba la central de compras Artensa, cuya sede está muy cerca de la de UGT en Madrid. Su presidente, Manuel Mora Moreno, es además miembro de la ejecutiva de UGT. Artensa eliminaba las facturas sindicales y las volvía a emitir con el doble o el triple del precio anterior. Las cajas negras del avión español de Swiftair, que se estrelló en Malí, llegan hoy a Francia para ser analizadas. Hasta el sábado lo acordado era que España se encargaría de su análisis y que el país galo trasladaría los cadáveres. Ahora el ejército francés niega el permiso a los delegados del Ministerio de Fomento para investigar sobre el accidente. El Ministerio de Defensa afirma que no se va a discutir sobre el cambio de opinión de Francia. La mujer de Genaro García, expresidente de Gowex, declara hoy en la Audiencia Nacional ante el juez Pedraz. Florencia Mate era hasta julio consejera de la empresa y directora de relación con los inversores. Mate estaba citada por el juez la semana pasada, pero no declaró por encontrarse fuera de España. El Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido esta noche para analizar la situación en la Franja de Gaza. Antes, Barack Obama pidió a Israel el alto el fuego humanitario sin condiciones para evitar la muerte de palestinos, mientras el ejército israelí asegura que no atacó la escuela de la ONU en la Franja, sino que lo más probable es que lo hiciera un cohete perdido de Hamás. El Ministerio de Asuntos Exteriores recomendó ayer en un comunicado la salida inmediata de los españoles que se encuentren en Libia. El país africano atraviesa una situación de grave deterioro de seguridad. Según el Ministerio, en Libia hay medio centenar de españoles y otros 50 poseen la doble nacionalidad. Y nos acercamos también a la actualidad deportiva. Dani Ortín, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Debuta Marco del Real Madrid, que empató a 1 en su primer partido de la pretemporada ante el Inter de Milán. Fue dentro de la Guinness International Champions Cup, pero luego en la tanda de penaltis cayeron, ya que fallaron Isco y Arramendi y el canterano Sobrino. Además, el Barcelona viaja hoy a Inglaterra para comenzar su segunda fase de la pretemporada. Y fuera del fútbol, ayer finalizó el Tour de Francia con victoria para el italiano Vincenzo Nibali, segundo y tercero dos franceses, pero y Pinot, con el murciano Alejandro Valverde fuera del podio en cuarta posición. Y la selección femenina de waterpolo se proclamó este fin de semana campeona de Europa en Hungría al ganar a Holanda en la final por 10-5. Es la mañana. Es radio. El Partido Socialista reúne por primera vez a su nueva ejecutiva, que ha sido designada este fin de semana en el Congreso, que ha ratificado a Pedro Sánchez con el 86% de los votos. Se han emitido muchísimos en blanco. Es de esperar que de aquellos que apoyaban a Eduardo Madina y que no han visto cómo se aglutinaba a sus partidarios en esa ejecutiva, en la que salen muy reforzados, sin duda, la Federación Andaluza. Adquiere muchísimo protagonismo Susana Díaz, que hemos visto que este fin de semana lo ha tenido como presidenta del Congreso, y también, sin duda, adquiere muchísima presencia José Blanco, porque son varios los partidarios y las personas que él ha elegido en su momento para integrarse en el Partido Socialista los que van a formar parte de la ejecutiva. Tiene más detalles. Ketty Grad, buenos días. Buenos días. A las 11 de la mañana se reúne por primera vez en Ferraz la nueva ejecutiva del PSOE, que ayer recibió el respaldo mayoritario del 86% del Congreso Extraordinario de Pedro Sánchez. El nuevo secretario general marcaba ayer el inicio de la remontada socialista en un mal día para el PP. Hoy, compañeros y compañeras, es un mal día para la derecha española. Hoy es un mal día para todos aquellos que quieren imponernos su moral y erosionar el estado del bienestar. Es un pésimo día para todos aquellos que quieren un PSOE débil, porque de este Congreso salimos más fuertes y más unidos. El PSOE vuelve a ponerse en pie, decía Sánchez, gracias a Susana Díaz. Acapara su federación el mayor peso territorial, aunque ella niega tutelaje. Y esta ejecutiva que sale en el día de hoy, yo creo que para todos los que nos sentimos orgullosos de este proceso, no tiene ni colores ni apellidos. Son grandes compañeros, cada uno libremente habrá apoyado a quien haya querido en este proceso, pero sabe que ahora tiene que apoyar al PSOE porque es la verdadera alternativa. Mientras los socialistas andaluces decían sentirse como en casa, Eduardo Madina y Pérez Tapias se iban a las suyas, denunciando que aquí no ha habido integración.
La Federación Andaluza no solo obtiene la presidencia del Partido Socialista en manos de Micaela Navarro, sino 7 cargos más, entre los que destacan Antonio Pradas, colaborador activo en la candidatura de Sánchez, que será ahora el nuevo secretario de Política Federal. Pese a ello, la nueva presidenta del partido niega que exista un tutelaje andaluz en la nueva ejecutiva, que incluso califica de integradora. En la misma línea se pronunciaba también el nuevo secretario de organización, el riojano César Luena. Ningún tutelaje por parte de Andalucía, se lo garantizo. No hay tutelaje, no va a haber tutelaje. Y la mejor manera de comprobarlo es esperar a que pasen unos días. Claro que se le ha llamado, Eduardo Madina, creo que han estado ustedes, ha estado reunido con Pedro Sánchez y, por supuesto, en todo caso, sí que les diré que en el Partido Socialista ni ha existido ni existe, ni, si me permiten, ni el sanchismo, ni el madinismo, ni lo que quieran ustedes ponerlo, existe el socialismo, bajo el liderazgo de un secretario general. Los socialistas Carme Chacón, Pachi López y Tomás Gómez finalmente han conseguido entrar a formar parte de la nueva ejecutiva del PSOE. La catalana será la nueva secretaria de Relaciones Internacionales. El varón vasco será el secretario de Acción Política, Ciudadanía y Libertades, mientras que el líder del PSM ocupará un puesto de vocal. Ninguno de los tres dudaba ayer del respaldo que iba a conseguir el nuevo líder socialista, mientras defendían su propuesta de ejecutiva integradora. Yo creo que es una ejecutiva integrada e integradora y creo que se va a demostrar. A mí lo que sí que les puedo decir que me consta desde el primer minuto en que los militantes de forma directa votaron al nuevo secretario general es que su voluntad ha sido de suma, así que yo, que he visto al secretario general hacer todos esos esfuerzos, le quiero pedir a todos los compañeros que hagamos un esfuerzo por sumar y por salir más fuertes. Esto es una dirección que hoy vamos a ver cómo se va a refrendar por una mayoría muy grande y además yo quiero darle enhorabuena a todos los que han participado en la competición democrática que hemos tenido, a los otros candidatos. Estamos en nuevo periodo, nuevo tiempo. Unidad, 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 cohesión y sobre todo España. Lo mejor para España, más socialismo. Esto es lo que significa este Congreso. Por lo tanto, estamos felices. Durante el Congreso, Eduardo Madina se quejaba de no haber podido negociar con Pedro Sánchez la inclusión en la ejecutiva de sus partidarios. Tras conocerse los nombres de la nueva dirección, José Antonio Pérez Tapias afirmaba que finalmente la ejecutiva no se había caracterizado por la integración prometida por el nuevo líder de los socialistas. Por su parte, el presidente asturiano, Javier Fernández, que apostó por Madina, no disimulaba su enfado por no formar parte de la dirección. Bueno, a mí me hubiera gustado poder colaborar más en pro de la integración en la que tanto el próximo secretario general cree, como yo también, y sé que también mi compañero José Antonio Pérez Tapias. Es verdad que no ha sido sencillo, pero en cualquier caso nosotros aquí solo venimos a trabajar en pro de la unidad, en pro de la celebración de un gran congreso. El de la integración, como se proponía al principio por parte de quien es secretario general, pues no puede decirse que lo sea en esos términos. Teníamos alguna otra expectativa que no se cumplió, pues sí, es cierto. Y bueno, ahora se ha cerrado el Congreso y mire, los congresos son así. Luego uno echa la llave y la amnesia inmediata, que es lo que tengo yo en este momento, y ya está, ¿no? Y por si hubieran sido pocas las veces que Alfredo Pérez Rubalcaba se ha despedido de la política, de nuevo este fin de semana volvíamos a escuchar al exsecretario general de los socialistas, como era muy aplaudido por los presentes y decía que nunca en su vida, aunque deje la política, va a dejar de ser socialista. Abandono la primera línea de la política, pero nunca abandonaré mi compromiso político, nunca, nunca es nunca. Mi compromiso político, aquel que hace muchos años me llevó a pedir el ingreso en el Partido Socialista, que será mi partido hasta el final de mis días. Compañeros, soy socialista y lo seré hasta el final de mis días, hasta el final de mis días. Lo cierto es que hoy hay una imagen bastante curiosa en el diario El País, donde aparece Pedro Sánchez con todos los que han sido secretarios generales del Partido Socialista, rodeado, pues entre otros, de los que también han podido ser expresidentes como Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, también el propio Rubalcaba o Borrell. Una imagen curiosa donde aparecen todos como si hubieran sido triunfadores de ese congreso, que dicen que ha cambiado el PSOE, pero lo cierto es que deja nombres muy cercanos a los que siempre han estado dirigiendo a la formación.
Entre otras cosas también en ese congreso de lo que se ha hablado es de la reforma de la Constitución. Los socialistas insisten en ella y el extremeño José Antonio Monago respondía a la propuesta de Pedro Sánchez. Para luchar contra el órdago separatista de Artur Mas, Pedro Sánchez insistía en su propuesta de reformar la Constitución y avanzar hacia un modelo federal. A esta propuesta le respondía poco después el presidente extremeño, el popular José Antonio Monago, que le recordaba que es la justicia la que tiene que encargarse de resolver el problema de Cataluña. Monago advierte de que una reforma de la Carta Magna no es la solución para frenar el independentismo. Escuchamos a ambos. Y ante el choque de trenes, ante esa recentralización que pretende la derecha madrileña y el separatismo de Mas, los socialistas nos proponemos reformar la Constitución para que todos los españoles votemos de nuevo un marco de convivencia federal. Ahora sabemos que el Partido Socialista es federal y quiere una España federal. Nos hemos vuelto yeye. Al final les va a pasar lo que a Artur Mas, que se vuelve tan yeye que te quitan la cartera. Y ahora estamos con el rollito, la reforma de la Constitución. Ha llegado Sánchez, que lo único que sabemos es que lleva una mochila y una camisa. Pues se tiene que hacer lo que se tiene que hacer, que es que actúe la justicia. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha exigido esta madrugada a israelíes y palestinos un alto al fuego humanitario inmediato y sin condiciones. En la misma línea se muestra Estados Unidos. Obama entiende que es un imperativo estratégico instruir en una tregua que ponga fin a las hostilidades en Gaza, mientras Israel asegura que la escuela de Naciones Unidas en la que murieron 17 personas estaba vacía en el momento del ataque e insinúa que las víctimas podrían haber sido trasladadas desde otro sitio. El ministro de Exteriores, Manuel García Margallo, califica de inaceptable lo que está sucediendo en Oriente Próximo. Lo que está ocurriendo en Gaza es absolutamente inaceptable. Una cifra de 1000 muertos, entre ellos muchos niños, es algo que conmueve a las conciencias de toda la humanidad y es algo que lleva a la comunidad internacional a pedir un inmediato cese del fuego, un inmediato cese de la violencia. La jornada también nos ha dejado otras noticias de interés, las repasamos de manera más breve. Los profesores andaluces no pueden recomendar a sus alumnos libros de apoyo que no estén incluidos en la bolsa de gratuidad. Según publica el diario El Mundo, el Departamento de Inspección de Sevilla ha sancionado a un centro por emplear material didáctico complementario. La Consejería de Educación andaluza se justifica alegando que pretenden evitar la discriminación por razón socioeconómica de las familias. El Ministerio del Interior ha unido en un mismo centro de inteligencia el terrorismo y la delincuencia organizada. El CITCO, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, contará también con una única base de datos. Hasta el momento ambos organismos trabajaban por separado y rara vez lo hacían de manera conjunta. Interior ha tomado esta decisión tras detectar que en muchas ocasiones los terroristas se financian a través de grupos criminales. La Junta de Andalucía ha desactivado el nivel 1 del plan de emergencias en el incendio originado en Huelva al no haber riesgo para la población. Los medios aéreos se reincorporarán a las labores de extinción a primera hora de esta mañana. Mientras en Valdeprados, León, otro fuego intencionado mantiene activado el nivel 1 de alerta por tratarse de una zona sensible. El grupo terrorista nigeriano Boko Haram ha secuestrado a la mujer del viceprimer ministro de Camerún durante un ataque perpetrado este domingo en una localidad en la frontera con Nigeria. En este atentado, además, otras 3 personas han perdido la vida. Se trata del tercer ataque de Boko Haram en Camerún, que está intensificando sus ataques desde el pasado viernes. En Venezuela, el Partido Socialista ha nombrado al exdictador Hugo Chávez como su líder eterno. Así lo han decidido durante la celebración del tercer congreso de la institución, el primero sin Chávez, en el que su sucesor, Nicolás Maduro, ha sido nombrado además nuevo presidente de la formación. Antes de irnos a la tertulia, repasamos brevemente cuáles son los principales titulares que encontramos en las portadas de los periódicos, Miguel Ángel. Y empezamos, Maite, con Libertad Digital, que sobre el PSOE dice: Sánchez promete una remontada, hoy es un mal día para el PP, palabras de Pedro Sánchez, 5 votos nulos y 136 en blanco. La nueva dirección sale elegida por el 86,19%, según anunció la presidenta del Congreso, Susana Díaz. También lleva Libertad Digital en su portada informe de Domingo Soriano. País Vasco y Navarra disponen de un 80% más de financiación
por habitante que el resto de regiones. El diario El Mundo titula Sánchez ve en la regeneración la palanca para levantar al PSOE y también destaca la entrevista a María Dolores de Cospedal. Nadie puede estar por encima de la ley ni sentirse impune. ABC sobre el PSOE dice el PSOE de Sánchez bajo el síndrome del zapaterismo. El País, el caso Pujol, añade expectativas a la reunión entre Rajoy y Mas y también destaca el nuevo líder del PSOE sale a la búsqueda de los votos de Podemos y PP. La Razón, Anticorrupción llamará a declarar a Jordi Pujol por su fortuna oculta y también lleva a su portada que Pedro Sánchez derogará la reforma laboral y los acuerdos con la Iglesia. Y terminamos con La Vanguardia. Convergencia muestra a Jordi Pujol la puerta de salida. Sánchez promete dar la batalla al PP y al independentismo. Y en la imagen del día, enseguida vamos a hablar de ella, sin duda también destaca lo que está pasando en el Partido Socialista. Es la foto del día. Esmeralda Ruiz, ¿qué instantáneas podemos destacar? Bueno, pues la de la vieja guardia del Partido Socialista junto a su nuevo líder, Pedro Sánchez, es sin duda hoy el gran protagonista en todas las imágenes en las que no aparece solo. En la portada del País, ya lo comentabas, por ejemplo, le vemos con sus 5 predecesores en la Secretaría General, Felipe González, Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que se agarra sin duda con más fuerza, y también aparece Joaquín Almunia. Los 5 salen, como comentabas tú antes, con aires de triunfadores, casi como héroes. La Vanguardia, por ejemplo, eso sí, ha preferido centrarse en su lado más humano, contrasta con esta imagen y lleva su primera la imagen de Sánchez celebrando su nuevo cargo, pero con su familia. Llama la atención la ausencia también de imágenes hoy entre los 2 líderes socialistas en solitario, el que se marcha, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el que se queda, el que le releva ya en el cargo. Únicamente La Razón destaca un abrazo entre estos dos. Rubalcaba le mira muy sonriente en páginas interiores, a lo que Sánchez también le responde con ese mismo gesto. Van vestidos igual, por cierto, que es otro dato curioso que llama la atención, pese a que ya decimos esa ausencia de imágenes de los dos juntos no aparecen hoy simbolizando ese relevo en el Partido Socialista. Y acabamos, si te parece, la última imagen que me ha llamado hoy también la atención, pero por lo dura que es, destaca hoy en el diario El Mundo, en páginas interiores, en plano internacional. En ella vemos a 2 hombres enterrando el cadáver de la mujer cristiana que ayer falleció tras uno de sus ataques israelíes. Lo hacen en una fosa pues improvisada, bajo la atenta mirada de varios grupos de niños que parecen ajenos a esa crudeza de la imagen. Bueno, pues muchas gracias, Esmeralda. Vamos ya sí ahora a la tertulia. Antes les recordamos cómo pueden participar en ella. Tienen 3 formas de hacerlo. Pueden llamarnos al 91 409 0503 para dejarnos un mensaje en el contestador 91 409 0503. Nos pueden enviar un correo electrónico a la dirección eslamanana@esradio.fm, eslamanana@esradio.fm, y por último pueden dejar sus comentarios en Twitter. La cuenta es @eslamananadfjl, @eslamananadfjl. Entre los que participen sorteamos diariamente un lote de productos Lola que se llevó la semana pasada Isidro López de La Coruña.